¿Qué tal mis hermanos y hermanas cristianos del mundo entero? En esta noche desde Bogotá, Colombia, les saluda Charles Vanegas. Estamos en enseñanzas de la palabra de Dios. Nuestro tema para hoy, la importancia de la fe para la salvación. Partimos del hecho de que nosotros somos el pueblo gentil que Dios quiso salvar por medio de la manifestación de la gracia. En la Biblia, el término gentil se refiere a todas las personas que no pertenecen al pueblo de Israel, es decir, los no judíos. En el Antiguo Testamento los gentiles eran considerados extranjeros en relación con el pacto de Dios con Israel. Pero también hay menciones de gentiles que fueron incluidos en la historia de la salvación como Ruth y Rahab. En el Nuevo Testamento, con la llegada de Jesús, la relación entre Dios y los gentiles cambia radicalmente. Jesús vino a salvar a toda la humanidad, tanto judíos como gentiles. Y el apóstol Pablo jugó un papel clave en la expansión del evangelio hacia los gentiles. De hecho, Pablo se describe a sí mismo como el apóstol de los gentiles. Allí en Romanos 11:3 podemos leer, te lo dejo de tarea. En este pasaje se destaca que la salvación no depende de la ley judía, sino de la fe en Cristo. Ahora, teniendo claro que usted, mi hermano, mi hermana, y yo, no somos del pueblo de Israel, ni de descendencia de linajes de Israel, nos queda el título de pueblo extranjero o gentil, y para esto le fue manifestado amor por medio de Dios al pueblo que caminaba errante en la tierra sin Dios. Es decir, somos pueblo gentil, es decir, somos pueblo que no pertenece al linaje de las familias de Israel, pero también en la visión profética que el Señor nos muestra al pueblo errante caminando por el desierto, que en realidad, mirándolo en este tiempo, somos el pueblo que no tenía a Dios, pues somos aquel pueblo que necesita de un pacto nuevo, por cuanto nuestra obediencia ni corresponde a la ley de Moisés, porque no siendo judíos, siendo pueblo gentil, necesitamos de un redentor, y para eso Jesús apareció. Fue enviado por Dios. Dios en su infinito amor buscó a su pueblo errante y se preocupó de su fe. En la Biblia, Dios nos describe esta situación. Veamos algunos pasajes bíblicos. Mateo 9:36. Y viendo las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Ezequiel 34, 5 al 6 nos dice: y las ovejas andan errantes por falta de pastor. Andan dispersas y son fácil presa de todas las fieras del campo. Así, mis ovejas andan perdidas por todos los montes y por todas las colinas. Andan esparcidas por toda la tierra, sin que nadie las busque ni pregunte por ellas. Marcos 6:34 nos dice: y cuando desembarcó vio una gran multitud, y su corazón se compadeció de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Ahora entonces nos queda claro que Jesucristo sí se preocupa por usted y por mí, porque ya se ha tomado el tiempo de verificar nuestros pasos, nuestros caminos, nuestras decisiones, y sabe que andamos errantes y estamos esparcidos corriendo peligro. Él tiene un plan de salvación. Al ser pueblo gentil, nos amó tanto como al mismo pueblo de Israel. Y la manifestación de Dios en Jesucristo se hizo para que la gente viera, porque su fe estaba cautiva en las leyes dejadas al pueblo de Israel por Moisés, y además con la carga del pecado que dejaron como herencia Adán y Eva.
Quiero decirte, mi hermano, mi hermana, que de una u otra manera toda la humanidad se contaminó con el espíritu de muerte por la desobediencia de Adán y Eva, y por esa maldición de desobediencia entró en nosotros el espíritu de rebelión y desobediencia, el cual necesita ser echado de nuestras vidas por medio de la palabra, conociendo la verdad, pues escrito está: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La ley de Moisés es rígida y exigente para el pueblo de Israel, pues su compendio de protocolos de santificación debe ser realizado con tal fidelidad que se hacía muy difícil cumplirla. Veamos un análisis de esta ley de santificación. La ley de Moisés, también conocida como Torá o la Torá, o los primeros 5 libros de la Biblia, establece una serie de ritos y ceremonias para la santificación. Estos ritos se enfocan en la limpieza ritual, la adoración en el templo y la celebración de festividades religiosas, entre otras cosas. La ley mosaica también incluye mandamientos sobre la vida cotidiana con el objetivo de crear un orden y una santidad en la vida del pueblo de Israel. En detalle, la ley de Moisés contiene los siguientes ritos de santificación. Ritos de limpieza ritual. La ley de Moisés incluye ritos para la purificación tras la contaminación, como la limpieza del cuerpo, después del contacto con un cadáver, la menstruación o la enfermedad. También incluye ritos para la purificación de utensilios, vestimentas y lugares. Ritos de sacrificio. El sistema de sacrificios en el templo era una forma central de santificación, con diferentes tipos de sacrificios para propósitos como el sacrificio de expiación, el sacrificio de paz y el sacrificio de gratitud. Los ritos de celebración festiva. La ley de Moisés establece una serie de festividades religiosas como la Pascua, la fiesta de las semanas o Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, que son ocasiones de celebración y santificación. Ritos de oración. La oración es un rito importante en la ley de Moisés, con diferentes tipos de oraciones para diferentes propósitos, como la oración de alabanza, la oración de súplica y la oración de confesión. Ritos de consagración. La ley de Moisés incluye ritos de consagración para el templo, los sacerdotes y otras cosas consagradas, que los hacen aptos para el servicio de Dios. Ritos de purgación. Los ritos de purgación eran necesarios cuando alguien había comido algo prohibido o había cometido un pecado, y la ley de Moisés establece rituales para obtener la purificación de estas faltas. Ritos de iniciación. La circuncisión del varón a los 8 días de nacido era un rito de iniciación que marcaba su pertenencia al pueblo de Dios. Ahora bien, mis hermanos y hermanas cristianos, como pueblo gentil que somos o invitados a la fiesta de la Cena del Señor, no cumplimos tales ritos de purificación, y de hecho, compañeros de la batalla, ningún israelí la cumplió a excepción de Jesucristo. Amén. Miremos un pequeño resumen de personas de la Biblia que se esforzaron por cumplir la ley de Moisés. Ningún ser humano puede cumplir perfectamente la ley de Moisés. La ley fue dada como un ayo o tutor para guiar a Israel hacia Cristo. Aunque muchos individuos como Aarón y otros hicieron esfuerzos para obedecer las leyes de Moisés, la perfección en el cumplimiento no fue alcanzada por nadie. El significado de la ley de Moisés. Un ayo o tutor. La ley de Moisés, también conocida como la ley mosaica, fue dada como guía para conducir a la gente de Israel hacia la comprensión de la verdad y la salvación en Cristo. La necesidad de Jesús. La ley hacía evidente la necesidad de un Salvador, ya que ninguna persona podía cumplirla a la perfección. El cumplimiento perfecto
Jesús es el único que cumplió la ley de Moisés de manera perfecta. Algunos individuos que se esforzaron por cumplir la ley de Moisés fueron Moisés mismo. Aunque Moisés recibió la ley de Dios, él mismo no pudo cumplirla perfectamente. Otros individuos, personajes como Aarón y otros nombrados en los textos sagrados, también hicieron esfuerzos para vivir de acuerdo con las leyes de Moisés, pero tampoco lograron una perfección absoluta. Por lo anterior, no es posible ser salvo por obras o por actos de arrepentimiento con ritos de purificación, y cada día el ser humano peca gravemente de muchas formas, incluso en el pensamiento. La puerta de salida para ser salvos. Le invito a que usted, mi hermano, haga la tarea, lea el capítulo 5 de Romanos y podrá llegar a estas conclusiones. Romanos 5 es un capítulo clave en la teología cristiana, ya que aborda la justificación por la fe, la paz con Dios y la obra redentora de Cristo. Aquí te dejo un análisis y resumen. Análisis teológico. Justificación por la fe. Pablo explica que al ser justificados por la fe, los creyentes tienen paz con Dios a través de Jesucristo. Esperanza en la gloria de Dios. La fe no solo trae paz, sino también esperanza y una gloria futura. El sufrimiento y la perseverancia. Pablo destaca que las tribulaciones producen paciencia, carácter y esperanza, lo que fortalece la fe. Amén, guerreros. Espero que estemos en la línea de la atención. El amor de Dios. Dios demuestra su amor al enviar a Cristo a morir por los pecadores, mostrando su gracia y misericordia. Adán y Cristo. Pablo compara a Adán y Cristo explicando que el pecado entró al mundo por Adán, pero la gracia y la vida eterna vienen por Cristo. De tal manera podemos concluir que no seremos justificados por obras ante el trono de Dios en los momentos de nuestras batallas, en los momentos de guerra contra las tinieblas. Este tipo de cosas las reclama el enemigo como derecho legal o puerta de entrada de los demonios. Pero si nosotros tenemos claro que nuestras obras delante de Dios, por muy hermosas que sean, son delante de Dios como trapo de inmundicia. Isaías 64:6 dice que todos nosotros éramos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja del árbol, y nuestras iniquidades nos llevaron como viento. Ante la imposibilidad de ser salvos por obras hermosas o por obras justificadas, es imposible la salvación. Jesucristo viene como la puerta de la salvación. Romanos 6 del 1 al 2 nos dice: entonces, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque si morimos con Cristo, también sabemos que viviremos con Él. Esto implica que debemos luchar para no caer en el pecado. Pero si en la lucha caemos, tenemos el amor de Cristo, el perdón fielmente. Debemos morir a creer que el pecado tiene más poder que la gracia, y debemos exponer nuestras obras delante de Jesucristo y pedir perdón. Él nos confortará y nos levantará. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 2:2. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Hebreos 4:16 dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más necesitemos. Tito 2:11 al 12 dice: porque la gracia de Dios, que trae salvación, ha sido manifestada a todos los hombres, enseñándonos a que renunciando a la impiedad
y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo con sobriedad, justicia y piedad. Estos versículos, entre otros, enfatizan que la gracia de Dios es un poder transformador que puede liberar a las personas de la esclavitud del pecado y ofrecerle la posibilidad de una vida de justicia y santidad por la sangre de Jesús, por el pacto de Jesús en la cruz. ¿Ok? Camina entonces hacia la puerta de Jesucristo con fe. Juan 10, del 9 al 18 nos dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las ovejas las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. No se detenga, mi hermano, mi hermana, en la batalla de su mente. Nacer de nuevo es reconocer nuestro pecado y nuestra naturaleza tendencia continua a pecar y fallar. Pero también nacer de nuevo es considerar que no somos israelíes. Nosotros somos los invitados. Somos pueblo comprado, pueblo gentil y, fuimos comprados cuando Jesucristo llevó nuestros pecados a su cuerpo y los anuló delante de las tinieblas. Confesar esto es lo que Satanás no quiere que hagamos. Anda, ve y corre a tu cuarto y confiésalo a voz viva, declarándote hijo de Dios, no por obras, sino por gracia. Declara que su salvación no depende de sus obras, buenas o malas, sino de la fe que usted ha puesto en el Salvador Jesucristo y que usted no corresponde a la ley de Moisés, sino a la gracia, el regalo gratuito de amor por Jesucristo. Ahora le pido a Dios que usted sea lleno del Espíritu Santo, que nada detenga su fe y permita recibir por fe la llenura rebosante del aceite del escogido y sellado por el Espíritu Santo. Le invito, mi hermano, a que usted ore y que expanda esta prédica a todos sus contactos. Muchas gracias por su paciencia. Les bendice su hermano en Cristo, Charles Vanegas, soldado del ejército de Jesucristo. Amén.